Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Edúcate para Educar. El día de hoy les trae nuevamente material para capacitación en legislación educativa. El día de hoy los acompaña el doctor perito, experto en legislación educativa, el doctor Joshua Germano. Sin más preámbulo, podemos empezar, doctor Joshua. Y Anita, muy buenas, muy buenas. Confírmame que tenemos el audio bien, por favor. Todo perfecto, doc. Podemos dar inicio. Mil gracias. Entonces, un saludo muy cordial, un saludo muy, pero muy respetuoso, un saludo muy fraterno y gratitud, sobre todo gratitud por la confianza que nos brindan al asistir a este diplomado de ruta de atención escolar para la vigencia de 2025. Repito, ruta de atención escolar para la vigencia de 2025. Entonces, un saludo muy respetuoso, un abrazo muy fraterno y somos Educate para Educar. Nuestra página web es www.educateparaeducar.org. Por cierto, nuestra página web ya tiene más de 2.300.000 visitas en este lapso de procesos y de trabajo que nos ha brindado bastantes satisfacciones y muchísimo, muchísimo trabajo a favor del gremio docente. Para hoy entonces nos concentramos en la capacitación en referencia a la segunda clase, al segundo aspecto, a la segunda, digamos, disertación y aporte que se hace en este bloque del diplomado de la ruta de atención escolar. Le recuerdo la metodología por si se le ha olvidado. Vamos a tener tres clases, de las cuales esta es la segunda. La anterior ya se llevó 2 horitas de clase. Esta también vamos a estar redondeando las 2 horitas. Y viene una tercera clase de cierre, que es en donde vamos a hacer el paso a paso en desglose técnico para la revisión de casos reales. Vamos a tener casuística real con las actas, con el paso a paso, con el desglose, con las anotaciones, con todos esos aspectos que lo liberan a usted de una responsabilidad penal o disciplinaria o incluso por ahí de una reparación directa a una acción de repetición. Entonces, la idea es que básicamente usted, eh, mientras yo le doy el espacio y el huequito, vaya buscando su hojita y vaya buscando su esfero para que usted vaya tomando sus apuntes y sus aportes y sus notas, porque pues algunas cosas yo las voy diciendo porque las conozco y las tengo claras de memoria, porque ese es mi trabajo. Hace 19 años ese es mi trabajo. Yo conozco 26 leyes de la República de memoria porque pues ese es mi trabajo, así como usted conoce su área, su materia, su clase, pues yo igualmente conozco lo mío. Entonces, básicamente la estructura de este proceso es que usted tome sus apuntes y sus notas porque algunas cosas no van a aparecer aquí en el PowerPoint, no van a aparecer en la pantalla. 305-416-0114, 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp de contacto. Y www.educateparaeducar.org es nuestra página web de contacto. Como les dije ya, este es el diplomado de ruta de atención escolar para vigencia 2025. Nos encontramos con la clase número 02 ligada con EXA y de la mano con la actualización del manual de convivencia, por supuesto. Y me presento como perito experto en legislación educativa con 19 años de experticia, 19 años de experiencia, durante los cuales he logrado aportar a 3 leyes de la República en sede de exposición de motivos. ¿Qué es una exposición de motivos? La exposición de motivos es en donde usted, de una manera jurídica, sociojurídica y socioeconómica y psicosocial, entrega los argumentos y las bases sólidas fundamentales para darle vida a una norma, a una ley, o sea, la esencia, el alma, la columna vertebral de esa ley, para qué realmente es que se hace esa ley, cuál es el fin, el objetivo y el propósito.
En estos 19 años he logrado aportar a 3 leyes de la República y pues bueno, eso le va dando a uno una gotica de experiencia y de aporte y de apoyo y de sabiduría en el tema. Me acompañan 3.392 seminarios y conferencias dictados. Soy autor de 4 libros en el tema de legislación educativa y soy autor de las tutelas T de tutela 532 de 2020 y T de tutela 337 del 2022, revisadas por la Corte Constitucional, y generé la respuesta en la T de tutela 249 del 26 de junio de 2024. Luego, soy la única persona en Colombia, o por lo menos eso me dijeron en una respuesta a un derecho de petición, soy la única persona en Colombia que jurídicamente le han revisado 3 sentencias de tutela a partir de la acción de revisión que se realiza y que ejecuta la Corte Constitucional. Entonces, solo soy la persona que tiene 3 sentencias de tutela que ha revisado la Corte Constitucional. Pues qué chévere. Hay abogados que tienen doctorado, magíster, hay abogados que tienen una hoja de vida impecable, cobran 200, 300, 500 millones por un caso, pero no tienen 3 sentencias revisadas por la Corte Constitucional. Entonces eso para mí pues ya es motivo de orgullo y de satisfacción. Y pueda que yo no cobre 200 o 500 millones de pesos por un caso, pero he podido demostrar que lo poco que sé me ha dado fruto. Entonces me presento como perito experto en legislación educativa y a partir de esa experticia de 19 años, pues lo primero que le debo aclarar en esta segunda clase para hacer un abordaje certero, asertivo, puntual, preciso, necesario, le aclaro que el Código Civil colombiano en su artículo 09 señala que la ignorancia de las leyes no le sirve a usted de excusa. Traduce que el desconocimiento de la ley pues no es ninguna excusa, y mucho menos si usted es funcionario público, y menos si usted es funcionario público, porque eso traduce que usted no empezó ayer, tuvo que haber pasado por un concurso, o tiene que ser una persona pues que ya viene de vieja data en el tema de la legislación educativa y en el tema del ámbito escolar. Entonces ese tipo de excusas como que no cuadran, como que no le van a servir, como que no le van a ser de aporte, como que no le van a apoyar en nada. Entonces lo primero, entender que usted no puede salir con ese cuento barato que salen algunos profesores educadores, que ahí sí es donde yo pregunto, venga, pero usted cómo llegó a profesor, porque le salen a uno con ese cuento reforzado, y que es que no, es que yo no soy abogado, yo estudié fue para licenciado, o yo soy es profesor y no abogado, o yo por qué tengo que saber de leyes, y le salen a uno con esas, y yo digo, venga, pero qué peligro este tipo para él mismo por ignorante, que su ignorancia es bastante desagradable, repulsiva y obviamente irresponsable. Y pues qué peligro para los que lo rodean, porque imagínese semejante ignorante salir a decir esa salvajada jurídica. Entonces le aclaro, el desconocimiento de la ley no es excusa para usted, no es excusa, y mucho menos si usted llega a ser funcionario público, porque la ignorancia de las leyes no le sirve de excusa. Vamos a ver entonces que en la ruta de atención escolar todo tiene un origen, todo tiene un origen. Y si ese origen usted lo vulnera, lo viola, lo inaplica, lo desatiende, lo desecha, pues todo lo demás estará viciado, estará mal hecho, estará contaminado. Entonces, por ahí hay una tesis jurídica que dice que árbol dañado, fruto contaminado. Pues aquí esa premisa jurídica es que si el origen de toda su ruta de atención escolar está viciado, o es ilegítimo o es ilegal, pues toda su ruta de atención se le va a ir al piso y todo el proceso que usted ejecutó se va a volver basura. De una vez se lo aclaro, de una vez le advierto, de una vez le dejo la inquietud. El origen, la raíz, el génesis de toda ruta de atención escolar es este artículo que le voy a leer. El decreto 1075 del 2015, que usted ha tenido 9 años para leer, le repito, el desconocimiento de la ley a usted no lo exime, el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Y usted ha tenido 9 años para leer
el artículo 2.3.4.2, literal C de casa, del decreto 1075 de 2015. Usted ha tenido 9 años para leerlo. O sea que el desconocimiento de ese artículo no lo va a eximir. Este artículo 2.3.4.2 o 2342 literal C de casa habla de los derechos de los padres de familia y allí está el origen, el génesis, la raíz de toda la ruta de atención escolar. ¿Por qué? Porque dice que los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes. Y resaltamos, recabamos y reiteramos que está allí en el literal C. En el literal C de este artículo dice que uno de los derechos de los padres de familia, cuando a usted le hablan de los derechos de los padres de familia, pues usted resalta, entiende y comprende que son los deberes del colegio. O sea, lo que son derechos para los papás son deberes y obligaciones para el colegio. Y lo que son derechos para el colegio, pues obviamente son deberes y resaltan como obligaciones de los papás acudientes y cuidadores. Entonces, uno de los derechos de los padres de familia es, primero, conocer con anticipación, o sea, antes de, anticipar es antes, por eso se llama anticipación. Sipación es comentar o decirle o explorarle, eso traduce sipación. Y anti es antes, antes de la sipación, o sea, con anticipación. Sipación ya le dije que traduce como dar a conocer o explorar. Es bonito estudiar etimología, estudia etimología que es maravilloso y es súper riquísimo aprender el significado de las palabras. Conocer con anticipación, o sea, antes de, o en el momento estricto de la matrícula, o sea, en el momento en que los padres de familia firman la matrícula. Y aquí hago un paréntesis. Y entonces esos padres de familia que matriculan a sus hijos por internet y que no firman nada, pues esa matrícula es ilegal, es ilegítima, ahí no hay ninguna matrícula, eso es un saludo a la bandera, eso es un engaño, eso es ilegítimo, eso es ilegal, eso es un fraude, ahí no hay ninguna matrícula. Ay, pero es que la Secretaría de Educación son una horda de delincuentes. Ahí lo están engañando y lo están induciendo al error. Si usted no firma la matrícula, no hay ninguna matrícula. No está legitimado ningún acto administrativo. ¿Qué le pasa? Entonces, conocer con antes de o en el momento de la matrícula, o sea, la firma del contrato con efecto contractual, que se llama la matrícula, las características del establecimiento educativo, o sea, si es un establecimiento femenino, masculino, militar, si es de adventistas, de testigos de Jehová, si es cristiano, si es católico, si es evangélico, si es femenino, si es lo que sea que usted haya definido como la misión, la visión, la filosofía y las características de su colegio. Los principios que orientan ese proyecto educativo institucional, o sea, cuáles son los principios del PEI. No, que nuestro colegio es bilingüe, no, que nuestro colegio es religioso, no, que nuestro colegio es trilingüe, no, que nuestro colegio es industrial, no, que nuestro colegio es rural, no, que nuestro colegio es agropecuario, lo que sea que gobierne su proyecto institucional. Pero allí resaltado, en amarillo y subrayado, le tengo que el padre de familia tiene derecho de conocer con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia. El manual de convivencia. Y usted se lo tiene que dar a conocer y socializar antes de la matrícula o el día de la matrícula, porque ese viene siendo el origen, el génesis, la raíz de toda su ruta de atención escolar. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón, mi vida, de que es a partir del conocimiento del manual de convivencia que el padre de familia decide si se va a someter y si va a matricular. Por aquello del cumplimiento que se debe al artículo 68 de la Constitución. No como algunos jueces de la República delincuentes, mequetrefes, pelafustanes, ignorantes,
una horda de ignorantes que uno no entiende cómo llegaron a jueces de la República, salen a decir que toca cambiar los manuales de convivencia por el capricho de un papá o de una mamá, violadores del artículo 68 de la Constitución, violadores del artículo 87 de la Ley 115 del 94, violadores de este artículo 2.3.4.2 literal C, porque es que si a usted en el decreto 1075 de 2015, desde hace 9 años le dicen que le van a dar a conocer con anticipación o antes de la matrícula o en el momento mismo de la matrícula le van a dar a conocer el manual de convivencia para que usted decida si se somete o no, pues allí es donde usted va a empezar a cumplir con los principios de legalidad, con el principio de publicidad, o sea, le están dando a conocer, con el principio de la tipicidad o tipificación de las faltas y la tipicidad y la tipificación de las sanciones. O sea, le van a decir, si usted comete tal falta, pues esta va a ser la sanción. No que usted se invente sanciones o que usted se invente faltas. Le voy a dar un ejemplo. Una rectora un día me salió con la arepa de huevo, muy ignorante, que ella iba a echar, según ella. Sus dichos eran, es que voy a echar a esos 3 gamines de aquí del colegio. Yo le dije, mi señora, ¿y por qué los va a echar? Porque vinieron y me hicieron unos grafitis aquí en la pared. No puede cometer errores ni dar papaya. Entonces, este artículo se convierte en el génesis, en el origen, porque usted tiene que dar a conocer el manual de convivencia para que el papá elija si se quiere matricular o no se quiere matricular. ¿Por qué? Porque aquí en el colegio que usted tiene, pues usted no le ha puesto un revólver, ni un machete, ni una pistola, ni un cuchillo, ni una navaja, ni usted lo está ya constriñendo para que se matricule. Él se matricula es porque quiere, pero nadie lo está obligando. Entonces, en ese orden de ideas, pues usted tiene que manejar esos aspectos de una manera sabia, prudente, inteligente, magistral, oportuna, asertiva. Y además dar a conocer el manual de convivencia es que cuando ellos lo firman se someten al manual. No que el manual de convivencia se somete a los padres de familia como estos jueces delincuentes, mequetrefes, ignorantes, fantoches y pelafustanes salen a decir en las sentencias de tutela. Que no, que es que toca que cambie el manual al capricho del papá o del estudiante. Mijo, eso no dice el artículo 68 de la Constitución,
Y eso tampoco lo dice el artículo 87 de la ley 115 del 94. Luego, estos mequetrefes, lo único que se convierten allí con ese tipo de fallos, estos pelafustanes fantoches, lo único que hacen es prevaricar por acción y prevaricar por omisión. Prevarican por acción porque están contraviniendo lo que dice la norma legislada vigente y lo que dice la Constitución. Y prevarican por omisión precisamente porque no están aplicando el artículo 68 de la Constitución y tampoco están respetando el artículo 87 de la ley 115 del 94, absoluta, total y radicalmente vigente. Entonces ahí ya tiene usted claro por qué este artículo 2.3.4.2 literal C de casa es un artículo que yo soy insistente, soy cansón, soy molesto, soy insidioso, soy cansón a muerte con este artículo, porque este artículo es el que le blinda a su colegio o este artículo es el que le echa al piso su ruta de atención escolar. Depende para lo que me contraten. Si me contratan para irme en contra de su colegio, pues lo primero que yo le voy a pedir es que usted me entregue las evidencias de que le dio a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia a mis clientes. Si usted me contrata para que le blinde y le defienda a su colegio, pues yo le voy a demostrar a los papás, a los acudientes, a los cuidadores, que ellos conocieron del manual antes de la matrícula o en el momento de la matrícula y que por ende se sometieron al debido proceso y al conducto regular que esto les ofrecía. Ahora, si usted no cumple esta norma, si usted no la cumple, vuelvo y repito, si usted se hace el de la oreja mocha como muchos rectores en el país, un gran porcentaje. Si usted no cumple esta norma que yo le acabo de leer, que vuelvo y le repito, es el artículo 2.3.4.2 literal C de casa del decreto 1075 de 2015 que usted ha tenido 9 años para leer. Si usted no la cumple y usted es funcionario público, déjeme decirle, señor delincuente, que usted está cometiendo un prevaricato por omisión. Déjeme decirle, señor delincuente, que usted como funcionario público está incurriendo en un prevaricato por omisión. Pero si acaso usted es de un colegio privado, déjeme decirle, señor delincuente, que usted está incurriendo en un delito de complicidad por omisión. Complicidad por omisión es que cualquier delito que salga, surja, emerja, se consolide, se materialice en contra de un menor de edad y usted ni siquiera dio a conocer el manual de convivencia para someter a los papás, usted es cómplice de todos estos vejámenes por la sencilla razón de que omitió, porque usted es un cómplice por omisión, que omitió dar a conocer el manual antes de la matrícula o el día de la matrícula. ¿Qué dice el Código Penal respecto a esta situación frente a los señores servidores públicos? O sea, si usted es servidor público y no voy a decir, ay, es que los profesores oficiales, ¿no? Porque yo tengo casos de profesores que son funcionarios públicos y servidores públicos en la mañana y trabajan en un colegio en la tarde o trabajan en un colegio por ciclos en la nocturna. Entonces no puedo generalizar. Pero voy a decir que si usted es servidor público o usted es funcionario público y usted es un profesor público u oficial, a usted le aplican el Código Penal en su artículo 414 que se llama el prevaricato por omisión. ¿Y cuáles son los 4 verbos rectores? Que usted omita, o sea, que usted deje de hacer lo que la ley le ordena, o sea, lo que le ordena el artículo 2.3.4.2, literal C de casa, del decreto 1075 del 2015. Usted omite hacerlo, que usted lo retarda. Eso aplica para esos rectores ignorantes que salen y me dicen, no, es que yo actualizo el manual en febrero del otro año, porque es que ahorita no hay plata. Y yo no me pongo a discutir ni a entrar en debates estériles con ese ignorante. Yo no entro en debates estériles, yo lo dejo, porque yo sé perfectamente que cualquier padre de familia que le meta su tutela, se la va a ganar y lo va a poner por el piso y lo va a arrastrar y lo arrodilla. Porque no es cuando a usted se le dé la gana que usted socializa el manual. Ni socializar el manual es como algunos rectores ignorantes, que son unos peleles pelafustanes que yo no sé ni cómo llegaron a rectores,
salen a decir que colgar el manual o enviarlo por WhatsApp ya es socializar. ¿Quién le dijo eso a usted? No, señor. Socializar es que usted lo explique, lo desglose y le explique a los papás. Estos son derechos, estos son deberes, estos son sanciones y este es el conducto regular. Eso es socializar. Socializar no es colgarlo en la página web. Socializar no es enviarlo por el WhatsApp. Socializar es utilizar ese mecanismo o esa figura que se llama el taller escuela de padres. Y en un taller escuela de padres de 2 horas lindamente usted socializa un manual de convivencia. Yo, por ejemplo, en 2 horas socializo el manual de convivencia escolar de cualquier colegio, de cualquier, porque he hecho manuales de convivencia y he redactado manuales de convivencia desde cero y tengo los derechos de autor para probarlo para colegios militares, para colegios cristianos, evangélicos, para los colegios adventistas, para colegios femeninos, para colegios de primaria, para colegios de bachillerato, para colegios por ciclos, para colegios de nocturna, para colegios de adultos y para colegios de preescolar y que van a hacer el avance a primaria. Entonces, de toda esta variedad y ese abanico de colegios, yo he hecho los manuales de convivencia desde cero y me puedo jactar y me puedo ufanar de que lo hago con los ojos cerrados en 2 días, porque soy experto en eso hace 19 años. Entonces, el servidor público que omita, deje de hacer, o retarde, o sea, que lo haga cuando le da la gana, o rehúse, o sea, pero ¿por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? Que lo haga fulano, que lo haga su pendejo, que lo haga su tanejo, que lo haga no sé quiéncito. Eso es rehusarse. Yo no lo voy a hacer. O denegar. Denegar es, no, yo no lo hago, lo va a hacer fulano, lo va a hacer sutano, lo va a hacer su pendejo. No sé. Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones. ¿Cuál es un acto propio de sus funciones? Pues un acto propio de sus funciones es darle a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia a los padres de familia. Porque eso se lo ordena, no le pide el favor, se lo ordena el decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.4.2, literal C de casa. Se lo ordena, no le pide el favor. Pero si acaso usted no cumple, pues usted va de prevaricato por omisión o de cómplice por omisión. Y entonces, ese acto propio de sus funciones, que es dar a conocer el manual y socializarlo, y usted no lo hace, pues usted, funcionario público, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses. Pues va lo penal. La prisión es de 32 a 90 meses. Tranquilo, esos 32 meses se pasan rápido en la cárcel. No se preocupe. Una multa de entre 16 y 82 millones de pesos, porque es una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recuerden cuánto está el mínimo mensual vigente, entonces ahí ya saca usted la cuenta. Eso es lo pecuniario. Y lo inhabilitan para el ejercicio de derechos y funciones públicas, o sea, usted no puede contratar con el Estado, o sea, usted ya no se va a pensionar, o sea, usted ya no se va a pensionar, o sea, dígale adiós a su pensión, porque lo inhabilitan para el ejercicio de derechos y funciones públicas por espacio, por un lapso de 80 meses. Oiga, no se dice lapso de tiempo, ¿yo? No, no existe lapso de tiempo, mijo, eso es un pleonasmo. Usted está diciendo salir para afuera, entrar para adentro, subir para arriba, bajar para abajo. Se dice lapso. Ya se sobreentiende que el lapso pertenece al tiempo. No puede ser un lapso de cemento ni un lapso de naranjas. No, señor, es de tiempo. Entonces, no se dice lapso de tiempo. Es un pleonasmo. Se dice lapso. En ese lapso de 80 meses, pues usted no va a contratar por 80 meses con el Estado,
pues al no contratar 80 meses con el Estado, mijo, pues ¿cuándo se va a pensionar? Entonces ya tiene usted claro que el artículo 414 del Código Penal que le aplica a los funcionarios públicos, o sea, profesores de colegios oficiales o públicos, ya sabe cómo es que le va. Ahora, cuando usted es de un colegio privado, que me toca hablar punto y punto, por un lado del colegio oficial, por otro lado del colegio privado, toca hablar de ambos y dejar la claridad bien, bien puntual y precisa de ambos. Cuando usted es de un colegio privado, pues le aplican el Código Penal en su artículo 25, que habla de la acción y la omisión. Acción es cuando usted lo materializa, lo ejecuta, porque usted ya lo planificó, lo planeó, lo estructuró, lo premeditó y lo ejecutó. Y omisión es lo que acabo de hablar, de que usted no lo hace porque no le da la gana. Así de sencillo. Porque no quiso hacerlo. Y ya. Dice el artículo 25 del Código Penal que quien tiene el deber jurídico, o sea, usted tiene el deber jurídico, su obligación, de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, o sea, usted tiene el deber jurídico de impedir un prevaricato por omisión, o usted tiene el deber jurídico de impedir una complicidad por omisión, y usted no lo llevaría a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, pues usted quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, que traduce que para tal efecto que le apliquen a usted este artículo 25, usted debe tener a su cargo la protección de menores de edad, que son el bien jurídico protegido, o que a usted le hayan encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. O sea, usted también está aquí por dentro en esta responsabilidad, porque el artículo 2347 del Código Civil dice que es usted el que genera, el que materializa y el que tiene que garantizar el deber de cuidado con los estudiantes. También lo dice el artículo 18 de la Ley de Infancia y también lo dice el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Entonces no tiene sino 4 leyes que lo ponen a garantizarle la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar. Ahora, la tercera condición es que lo haga en esa determinada fuente de riesgo que se llama colegio ámbito escolar, conforme a la Constitución o a la ley. La Constitución lo hace a través del artículo 67 y 68 y la ley, ya se lo dije, a través del Código Civil artículo 2347 y además artículos 18 y 44, numerales 4 y 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia. No tiene usted sino esas responsabilidades de ley para socializar, actualizar, dar a conocer, materializar los derechos de los padres de familia, a conocer el manual de convivencia actualizado. Ahí tiene su merced, su chicharrón delicadito. El Código Penal, en su artículo 25, que habla de la acción y la omisión, dice que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Por acción ya le dije, porque usted lo planifica, lo premedita y lo materializa y lo ejecuta. Por omisión porque usted no quiere cumplir la ley porque sencillamente no se le da la gana. ¿Y cuáles son las posiciones constitutivas de garantía? ¿Cuáles son? A ver si le aplican a usted y usted empieza ahí a chulear o a descartar. Primero, cuando usted asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. O sea, usted es un profesor, coordinador, orientador o rector. Mire a ver si le aplica. Cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas, no sé si para usted los colegios y las escuelas sean una comunidad de vida entre personas que es estrecha. Si para usted un colegio y una escuela es una comunidad estrecha de vida entre personas, ahí le aplica, mijo. El tercero es cuando usted emprende la realización de una actividad riesgosa por parte de varias personas. Yo no sé si trabajar con menores, no tengo la menor idea, eso lo sabrá usted porque yo no trabajo con menores, yo no trabajo con menores. ¿Lo sabrá usted?
Usted sabe si cuando usted emprende la realización de esa actividad con los estudiantes y lo hacen varias personas, o sea, una planta docente, es una actividad riesgosa realizada por varias personas. Yo no sé si el ámbito escolar es riesgoso, yo no sé si allá en los colegios se puñalean, se amenazan, se agreden, se extorsionan, se asesinan, se matonean, se acosan, se burlan, se intimidan, se extorsionan. No sé, eso lo sabe usted. El cuarto es cuando se haya creado ya un precedente, una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. O sea, ya hubo un abuso sexual, ya hubo unas lesiones personales, ya hubo un homicidio, ya hubo un matoneo, ya hubo unas ideaciones suicidas, ya hubo un consumo de drogas, ya hubo un embarazo adolescente. Usted ya sabrá cuál es esa situación que dejó precedente como situación antijurídica que le puede generar un riesgo próximo a su bien jurídico correspondiente, que son los estudiantes a los cuales usted les debe de ver de cuidado. Y finalmente el parágrafo de ese artículo que le dice que los numerales uno 2 y 3 y 4, o sea, los que le acabo de leer, solo se tendrán en cuenta en aquella relación que generan con las conductas punibles delictuales que atentan contra la vida, la integridad personal, la libertad individual y la libertad de formación sexuales de menores de edad. No sé si entendió. Todo lo que tenga una conexidad y que atente contra la vida, o sea, unas lesiones personales, una tentativa de homicidio, un constreñimiento al suicidio, una inducción al suicidio, o que le genere daños a la integridad personal del estudiante, o que le genere daños a su libertad individual, o que le genere daños a la libertad de formación sexual, o sea, actos sexuales abusivos, acceso carnal, inducción a la prostitución, inducción a la pornografía, constreñimiento a la prostitución, etcétera. Todos esos aplican para este artículo 25 del Código Penal. Ay, entonces, ¿por qué aplican al manual de convivencia? Pues porque en el manual de convivencia está todo lo que le garantiza la vida, la integridad y la libertad de formación sexuales a los estudiantes en el ámbito escolar mío. Por otro lado, la ley 1620 del 2013, en su artículo 17, le genera unas órdenes, no es que quiera, le genera unas órdenes. A usted no le están pidiendo el favor, mijo. No le piden el favor, le están ordenando. A partir de la ley 1620 del 2013, o sea, hace 11 años, usted ha tenido 11 años para leerla, usted ha tenido 11 años para leerla, por si le olvida. Esta norma es del 2013, ¿listo? Ya ha tenido 11 años para leerla. No me salga como un funcionario público de una Secretaría de Educación, semejante pelafustán, un ignorante de miedo. Yo no sé cómo llegó allá, es que asesor de esa Secretaría de Educación, y sale y me dice, es que desde 2013, la ley 1620 del 2013 ordenó que las faltas desaparecieran del manual. Y yo sí, venga, ¿y en cuál artículo dice eso? No, pues en la ley 1620. Y yo sí, papi, me está diciendo que la ley 1620, sí, sí. Pero ¿en cuál artículo dice eso, mijo, que yo me la sé de memoria? Y por ningún lado encuentro el artículo. No, es que la ley 1620 del 2013 ordenó que se eliminaran las faltas del manual. Yo, bueno, papi, y si lo ordenó desde el 2013 y estamos a 2024 y ustedes salen con esa imbecilidad y esa estupidez desde el Ministerio de Educación únicamente hace 2 años, denme los nombres de los funcionarios de su Secretaría de Educación del 2022 para atrás para denunciarlos por prevaricato por omisión, porque usted está diciendo que desde el 2013 tenían que eliminar las faltas del manual y no lo han hecho. Deme los nombres de los funcionarios de 2022 para atrás para denunciarlos en fiscalía por prevaricato por omisión y por inducción al error. Y se le cayó la llamada.
Oiga, qué mala señal, ¿no? Estuvo de malas el man, es muy de malas, se le cayó la llamada. Ahí le cuento cómo es que usted se deja manosear de una horda de ignorantes que no tienen ni la menor idea de legislación educativa, pero llegan a ser disque asesores de una Secretaría de Educación. Una maravilla. Entonces el artículo 17 de la ley 1620 del 2013 le genera unas responsabilidades al colegio y le dice que entre esas responsabilidades que tiene el colegio, el literal número 4, dice que una de esas responsabilidades es revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, revisar y ajustar el manual de convivencia escolar y revisar y ajustar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, o sea, el CIEE, anualmente. Ahí se lo subrayé. Anualmente, o sea, cada año, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, y esto tiene que ser acorde con la Ley General de Educación, o sea, la 115 del 94, y con la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 y las normas que las desarrollan o que las reglamentan. Entonces, usted no puede hacer lo que hace una rectora allá de Soacha en Cundinamarca. No digo el nombre porque pobrecito, pero qué señora tan ignorante, y yo no sé cómo llegó a rectora. Y yo no sé en esa Secretaría de Educación de Suacha, qué vergüenza esos asesores jurídicos. Son una vergüenza, oiga. Ahí sí se nota que son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso por ahí 20 votos, porque son una horda de ignorantes brutal. Y la señora se monta su manual de convivencia de yo con yo. Y la rectora hace su manual de convivencia yo con yo. Ella no permite que aporten los profesores, no permite que aporten los padres de familia, no permite que aporten los estudiantes, ni los exalumnos, ni nadie. Y así, estos delincuentes de la Secretaría de Educación de Soacha en Cundinamarca, así le reciben el manual. Y la señora sale con un discurso díscolo, aberrante, antijurídico, que dice que todas las situaciones tipo 3 se las tienen que reportar a ella y ella verá si las sube al CIUSE o no. Oiga, más delincuente no puede ser esa rectora. Y la avala, la prohija, la ampara y la premia la Secretaría de Educación de Soacha en Cundinamarca. Y ahí es donde uno entiende por qué es que los tienen investigados como una de las secretarías de educación más corruptas del país. Una maravilla. ¿No me cree? Busque en internet. Busque ahí en internet las noticias de cómo tienen investigada esta Secretaría de Educación y no precisamente por ser la mejor del país, sino una de las más corruptas. Una maravilla. Entonces, le aclaro, la actualización del manual de convivencia y por ende, es que por eso se habla ligado, conexo y de la mano. Si usted actualiza el manual de convivencia, por ende, conexo, ligado y de la mano, pues usted está hablando de actualizar la ruta de atención escolar de acuerdo a las nuevas sentencias de la Corte y de acuerdo a las nuevas normas que tienen inherencia, que van conexas, ligadas y de la mano con este proceso. Por eso se dice que es un proceso participativo que debe involucrar a los estudiantes y en general a toda la comunidad educativa. Si usted quiere saber quién es la comunidad educativa, pues tome nota porque para eso le dije que consiguiera esfero y hoja. ¿Quién es la comunidad educativa? La comunidad educativa la encuentra usted en el artículo 06, el artículo 06 de la ley 115 del 94. Ahí le dice a usted y le expresa quién es la comunidad educativa. Y además le dice que lo tiene que hacer en camino de armonizar los enfoques de derechos, competencias y diferencial, y que además se tiene que someter a la Ley General de Educación, a la Ley de Infancia y Adolescencia y a las normas que la reglamentan. O sea, eso no es un documento de un pobre dictador suelo y un pelele ignorante como esta rectora allá en Soacha, en Cundinamarca. Y por supuesto, esos profesores que le aplauden esas aberraciones, allí vienen siendo cómplices por omisión y prevarican por omisión, o sea, son delincuentes que solo falta un papá que tenga los pantalones, va y los denuncia ya en fiscalía, va y los denuncia en procuraduría y yo le digo cómo van a quedar.
Por otro lado, la ley 1620 del 2013, ley 1620 del 2013, en su artículo 18, habla de las responsabilidades del director o rector del establecimiento. Y dice que además de las responsabilidades que le establece la normativa vigente, o sea, las 24 leyes vigentes de la República que tienen conexidad con la legislación educativa, además de esas responsabilidades que tiene por esas 24 leyes, tiene la siguiente responsabilidad que está en el literal 3, literal o numeral 3, y dice que el rector tiene que liderar la revisión y el ajuste del proyecto educativo institucional y tiene que liderar la revisión y el ajuste del manual de convivencia y tiene que liderar la revisión y el ajuste del sistema institucional de evaluación educativa y que eso lo tiene que hacer como usted lo ve ahí subrayado y como usted lo ve ahí resaltado en verdecito menta anualmente. Entonces, esto derriba y tira al piso y decapita ese dicho absurdo de muchos rectores ignorantes que salen a decir que yo le delegué la actualización del manual al profesor Futano, al profesor Perencejo, al profesor Regalado, al profesor Sutanejo, a la profesora yo no sé quién cita. No, mijo. Aquí no dice por ningún lado que el rector delegará. O léalo a ver en dónde. Aquí dice es que el rector lidera la revisión y el ajuste del PI, del manual y del CIEE anualmente. Ahí no dice que delega en la orientadora que se regala. Ahí no dice que lo delega en el coordinador sobachaquetas. Ahí no dice que le ordena el rector a 3 o 4 profesoras que se regalan. Ahí no dice eso, mijo. Ahí no dice eso, mijo. Pero bueno, a los profesores les gusta meterse en problemas y les fascinan los problemas. Entonces lo tiene que hacer anualmente, lo tiene que hacer en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y a la comunidad educativa y lo tiene que hacer dentro de ese marco del plan de mejoramiento institucional. O sea, ¿cuándo lo tiene que hacer? En la semana institucional. La semana institucional no es para irse de paseo. La semana institucional, ni la de Semana Santa ni la de octubre, son para estar negociando cuáles días se van a venir a trabajar y cuáles días no. Aquí no dice eso, amigo. Ni tampoco dice que se trabaje virtual o en donde lo lee usted. Que se inventan algunas secretarías de educación llenas de delincuentes que le roban el dinero del trabajo al Estado, porque por ningún lado aquí dice que eso se vaya a trabajar virtual. Pero bueno, solo faltan padres de familia con pantalones que vayan y pongan la queja disciplinaria y vayan y coloquen la denuncia penal y verá cómo es que les va. El artículo 19, referente a este mismo derrotero, a este mismo argumento que hemos venido trabajando desde que arrancamos. El artículo 19 de la ley 1620 del 2013, que reitero, repito y recalco, usted ha tenido 11 años para leer y el desconocimiento de la ley no lo exime. En su artículo 19 habla de las responsabilidades de los docentes. Y dentro de las responsabilidades de los docentes, en el numeral 4 del artículo 19 de la ley 1620 del 2013, dice contribuir a la construcción del manual de convivencia. O sea que es una construcción en la cual tienen que participar todos los profesores del colegio privado y todos los profesores del colegio oficial. Por eso es que el rector no puede de manera delincuente delegar, que no, que es que ustedes 3 o que ustedes 4 o que ustedes 5 actualizan el manual y que usted actualiza tales capítulos y usted estos y usted los otros. Eso es delincuente. Eso es violar el artículo 19 de la ley 1620 del 2013 en prevaricato por omisión. Porque es que todos los profesores, todos, ahí dice responsabilidades de los docentes. ¿Ya lo contrataron como docente? Pues mijo, eso le aplica a usted. Todos los docentes deben, verbo contribuir a la construcción y a la aplicación del manual de convivencia.
Por ende, vuelvo y repito, debe contribuir y construir y aplicar la ruta de atención. Usted tiene que contribuir a esa construcción de la ruta y usted tiene que materializar la aplicación de la ruta. Y aquí es donde se les caen muchos procesos a ustedes, rectores. Le hablo a usted, rector. Le hablo a usted, rector. Se les caen muchos conductos regulares y debidos procesos, se les caen, se le van al piso, se les vuelve ilegítimo, porque usted de manera ignorante se pone a recibir la queja del papá o los descargos del papá. Cuando venga un padre de familia a traerle una queja al rector, usted de inmediato se declara impedido y usted le dice, no, 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 no. A mí no me cuente. Ya le llamo a la coordinadora o ya le llamo a la orientadora. A mí no me cuente nada de su triste historia. ¿Por qué? Porque usted rector o usted rectora, cuando le escucha los descargos o la versión, usted mismo se está declarando impedido. Usted mismo se está declarando impedido. ¿Y por qué se está declarando impedido? Porque usted no puede ser arte y parte, mijo. Porque usted, rectora, no puede ser arte y parte. Porque usted es la presidenta del consejo directivo, la presidenta del comité de convivencia y la presidenta del gobierno escolar. Y usted no puede ser arte y parte en ese proceso. Entonces, cuando venga un padre de familia a ponerle una queja o enviarle un correo o a dar un derecho de petición o lo que sea, usted se declara impedido para conocer porque usted se tiraría, dañaría, violentaría, vulneraría, pisotearía, inaplicaría la ruta de atención. Pero si quiere, pues haga, porque uno les dice y hacen es todo lo contrario. Ahora, si usted no lo hace, ¿no hace qué? Pues contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia, o sea, cumplir con la orden que le dan. La orden que le dan, oiga, eso no es que usted quiera, ni le están pidiendo un favor. Le están dando una orden a partir del artículo 19 de la ley 1620 del 2013 como responsabilidades de los docentes. Si usted no lo hace siendo funcionario público, vuelvo y le repito, usted está inmerso en un prevaricato por omisión. Usted está violando el artículo 414 del Código Penal y ya le aclaré súper detallado cómo es que le va a ir. ¿Cuáles otras sanciones complejas se le vienen encima? Porque usted cree que, ay, no, es solo el prevaricato por omisión o el prevaricato por acción. No, papi, eso se le viene un rosario de sanciones lo más de bonito. Entre ellas vamos a mirar otras sanciones complejas que se le vienen encima con esos aspectos. Parten de la ley 1620 del 2013 que usted ha tenido 11 años para leer y que en su artículo 35 habla de las sanciones y dice que las conductas de los actores del sistema en relación con tres aspectos: omisión, incumplimiento y retraso en la implementación de la ruta de atención escolar o en el funcionamiento de los niveles de esa misma estructura de la ruta de atención escolar, los van a sancionar de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal. Procedimiento penal, oiga, no sé si usted lee ahí, procedimiento penal, mijo. O sea que sí le aplican el prevaricato por omisión. Y le aplican el Código Disciplinario Único, o sea, la Ley 1952 de 2019. O sea, es disciplinario y es penal. Y le aplican el Código de la Infancia y la Adolescencia, que ya le dije, se lo aplican desde el artículo 18 y desde el artículo 44, numerales 4 y 5 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Pero, pues eso ya lo sabe usted porque eso ya se lo explicó la Secretaría de Educación Certificada, eso ya los capacitaron en eso hace 11 años. Le vienen explicando a usted eso en detalle como yo lo estoy haciendo desglosado paso a paso. Eso es lo que es la tarea de su Secretaría de Educación, capacitarlo y formar en estos aspectos. Y además eso ya se lo dijeron allá los sabios asesores de la Secretaría de Educación. Ley 1620 del 2013, artículo 35, sanciones. Lo van a sancionar por omisión
por incumplimiento o por retraso en la implementación de la ruta. O sea, que usted inicia la ruta, la activa cuando le da la gana. La ley 1620 del 2013 para los colegios privados, tiene unas sanciones que dice que las entidades territoriales, o sea, las secretarías de educación certificadas, podrán imponer a las instituciones educativas de carácter privado que incurran en cualquiera de las conductas de que trata el artículo anterior. ¿Cuáles conductas? Omisión, incumplimiento o retraso en la implementación de la ruta de atención. Podrán imponer en cualquiera de estas conductas las siguientes sanciones. Primero, le van a generar una amonestación pública a ese colegio privado que la van a fijar en un lugar visible de la institución educativa y en la respectiva Secretaría de Educación. Segundo, si reincide, le van a generar una amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a esa sanción a través de un anuncio en un periódico de alta circulación en la localidad o en el municipio, o en su defecto de publicación en un lugar visible durante un máximo de una semana. Lo van a boletear en un periódico del municipio y lo peor de todo es que el que paga ese aviso en el periódico va a ser usted. ¡Ay, mentiroso! Bueno, ahorita se lo leo a ver si el mentiroso soy yo. Lo van a boletear, lo van a escarnear en un anuncio en un periódico de alta circulación en el municipio, o en su defecto lo van a poner en un lugar visible durante un máximo de una semana allá en la Secretaría de Educación. Una maravilla. En la tercera, que es la que le duele el bolsillo a los dueños y rectores del colegio privado, la tercera, ahí se la dejo clarita, lo clasifican en el régimen controlado para el año inmediatamente siguiente a la ejecutoria de la resolución, mediante la cual usted sabe que una resolución es un acto administrativo, le imponen dicha sanción para efectos del establecimiento de los valores de matrícula. O sea, esa plática se perdió. Si los ponen a ustedes en un régimen controlado, su colegio se va de quiebra. Ahí le cuento. Y si reincide por una cuarta ocasión, a mi amor, le van a cancelar la licencia de funcionamiento. Recuerde que estoy hablándole a los colegios privados, recuérdele que estoy hablando a los colegios privados y que después de 3 llamados de atención, el cuarto es la cancelación de la licencia de funcionamiento. Algunos profesores me preguntan, ¿pero eso es sistemático o eso es sumatorial o eso cómo se maneja? ¿Le tiene que ser en el mismo año? No. A usted lo pueden llamar la atención y sancionarlo en el 2000 y después lo sancionaron en el 2012 y vienen con la tercera sanción en el 2024. Ya lleva 3. En la cuarta ya le van a cancelar la licencia de funcionamiento. Así fue como yo le salvé el pescuezo a no voy a decirle no, a un señor, que iba a comprar un colegio y le estaban vendiendo el colegio, estos estafadores, timadores, ladrones, le estaban vendiendo un colegio que ya tenía 3 sanciones. Y yo decía, venga, esa venta de ese colegio está como rara, está como muy barato, ese colegio está muy económico, eso está como raro. ¿Por qué no mandamos un derecho de petición a la Secretaría de Educación y le preguntamos que cuántas sanciones en firme tiene este colegio? Y fueron y le mandaron el derecho de petición y le dijeron, sí señor, en el 2010 tuvo una sanción por un abuso sexual al interior del colegio. En el 2018 tuvo otra sanción por una situación de matoneo escolar de un profesor contra un estudiante. Y en el 2019 tuvo una tercera sanción por una riña que hubo en donde puñalearon a 2 estudiantes
instituciones educativas privadas. Volvemos a hablar de los privados y ya retomo los oficiales. Volvemos a hablar de las instituciones educativas privadas. Cuando usted viola la ruta de atención escolar, cuando usted no cumple la ruta de atención escolar, cuando usted fragmenta, fisura, violenta, vulnera, inaplica, desatiende la ruta de atención escolar y usted es un colegio de carácter privado, pues las entidades territoriales certificadas en educación, o sea, la Secretaría de Educación certificada, deberá adelantar un procedimiento administrativo sancionatorio del que tratan los artículos 47 al 50 de la Ley 1437 de 2011. Cuando incumplan las disposiciones establecidas en la presente ley, especialmente en los siguientes eventos, o sea, le dicen cuándo lo van a sancionar. Primero, cuando el colegio privado incurre en la omisión, el incumplimiento o la aplicación indebida de la ruta de atención integral de la que trata la presente ley. O sea, usted omite, incumple o realiza una aplicación indebida de la ruta de atención. Tengo un caso, por ejemplo, de un rector delincuente, un rector de lo más delincuente. El tipo le estaba tapando 3 abusos sexuales a un profesor. ¿Que por qué le estaba tapando 3 abusos sexuales a un profesor? Que es que para que no le bajaran la calificación en la evaluación que les hacen como colegio y como rector. Oiga, un delincuente de alta alcurnia, este rector, tapándole y escondiéndole 3 abusos sexuales a un profesor, que para que no le dañaran el ranking y el buen nombre del colegio. Una porquería de rector. Esa omisión, incumplimiento o aplicación indebida de la ruta de atención integral de la que trata la presente ley, la van a sancionar de acuerdo a los artículos 47 al 50 de la ley 1437 de 2011, para que usted la lea. La segunda motivación, argumentación y facto por el cual a usted lo pueden sancionar, estoy hablando disciplinariamente, ¿no? Es la falta de ajuste o implementación del proyecto educativo institucional. O sea, usted no tiene ajustado y no ha implementado bien el PI de su colegio. Y la falta de ajuste o implementación del manual de convivencia de acuerdo con las orientaciones de la presente ley. Para aquellos rectores y rectoras que dicen que no, que es que eso de la actualización del manual es solo negocio. Para esos ignorantes, que yo no sé cómo llegaron a rectores y que son un peligro, allá sentados en esa silla de rector, son un peligro. Primero son un peligro para ustedes mismos, hermano, porque no puede haber gente tan ignorante que salga a decir que eso es un negocio. Y segundo, estos mequetrefes son un peligro para todos los demás profesores, porque imagínense si ese es el rector y maneja ese nivel de ignorancia, carajo, ¿qué puede usted esperar de la planta docente? Qué miedo, qué terror, qué peligro tener un rector o una rectora en ese nivel de ignorancia. La falta de ajuste o implementación del manual de convivencia escolar, de acuerdo con las orientaciones de la Ley 1620 del 2013, también son una causal de sanción. De tal manera que si usted no tiene el manual de convivencia actualizado, uno, y dos, no lo da a conocer o socializar antes de la matrícula o el día de la matrícula, ya sabe de dónde saco yo mi lora y mi discurso. Mi lora y mi discurso sale de estos 3 artículos, mío, del 35, 36, 37 de la ley 1620 del 2003. Pero pues no lo crea porque como usted le crees a la Secretaría de Educación, que por cierto son cómplices por omisión. Como por ejemplo, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, que ya la han sancionado en 2 ocasiones, una por el caso de Sergio Urrego, les tocó bajarse de una plata y larga, un billete largo, y por un caso que tuvo hace poco, por allá en un municipio donde también sancionaron a una personera que no sabe ni dónde está parada, quién sabe cómo fue que llegó a personera municipal y ni siquiera sabe activar una ruta de atención, ni sabe proteger los derechos de los menores de edad. Y en tercer lugar, la inoperancia del comité escolar de convivencia. ¿Cómo va a operar su comité escolar de convivencia si el manual de convivencia no está actualizado?
¿Cómo va a operar el Comité Escolar de Convivencia si usted no tiene las 15 sentencias nuevas de la Corte Constitucional? ¿Cómo va a operar el Comité Escolar de Convivencia de su colegio si usted no tiene las 4 últimas normas y leyes vigentes que entran a hacer parte de la conexidad dentro de la estructura de la ruta de atención escolar allí en su comité escolar de convivencia? No tengo la menor idea de cómo van a improvisar y de cómo van a saltarse esos conductos regulares y debido proceso. Y finalmente, la ley 1620 del 2013, en su artículo 38, 38, 38, que usted ha tenido 11 años para leer, habla de las faltas disciplinarias de los docentes y directivos docentes oficiales, o sea, de colegios oficiales y públicos. Y dice que en las instituciones educativas de carácter oficial, oficial público, los docentes y directivos docentes en el marco de las funciones asignadas a su respectivo cargo serán los responsables por hacer efectiva la implementación del sistema, o sea, de la ruta de atención escolar al interior de las mismas instituciones. Y se lo puse resaltado en verde menta, ahí lo lee usted en verde menta en la pantalla. La omisión o el incumplimiento de este deber. Yo no sé si ahí usted lee, pero yo leo deber. Ahí no dice que le están pidiendo un favor, mijo. La omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores, o sea, el prevaricato por omisión y el cómplice por omisión. Eso allá para la rectora de Soacha, un saludo, señora rectora de Soacha, que le dice a sus profesores que ellos le tienen que pasar a usted primero todos los casos para que usted decida cuáles casos va a ir a subir al CIUSE. Señora que está un poco loca de la cabeza, mi señora, usted está loca de la cabeza. Cuando usted cree que usted es un filtro o usted se autoproclama filtro para subir situaciones tipo 3 al sistema institucional unificado de convivencia escolar o CIUSE. Tiene que estar muy mal de la cabeza un funcionario público para creerse un filtro y realizar semejante aberración jurídica. La omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores públicos. Ahora, ¿cuál es la sanción penal por ese incumplimiento? Pues la sanción penal, estamos hablando de penal. La sanción penal por ese incumplimiento está en el artículo 414 del Código Penal, está en el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia y está en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Eso en cuanto a lo penal. Ahora, la sanción disciplinaria por ese incumplimiento. Ya hablamos de la penal. Ahora vámonos con la disciplinaria. La disciplinaria la encuentra usted igualmente en el 414 del Código Penal, que va ligado conexo y de la mano con el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019. Y que va ligado y conexo con los artículos 35 a 38 de la Ley 1620 del 2013 que les acabé de leer y que acabé de compartir. Ahora, entrando al tema de qué es realmente la ruta de atención escolar. ¿Qué es la ruta de atención? Pues la ruta de atención integral para la convivencia escolar es un conjunto de protocolos y acciones que se implementan en las instituciones educativas, llámese privadas, llámese oficiales, llámese calendario A, llámese calendario B, llámese cristianas, evangélicas, de testigos de Jehová, adventistas, militares, masculinas, femeninas, lo que sea, para promover la convivencia escolar y para prevenir situaciones que la afecten. Entonces es ese conjunto de acciones, de actuaciones que usted genera para que el ambiente escolar no se le vuelva disociativo y peligrosista. Ahora, la ruta de atención escolar o la ruta de atención integral para la convivencia escolar, mijo, no está dirigida a promover la impunidad, como están promoviendo esos ignorantes pelafustanes y mequetrefes del Ministerio de Educación y de algunas secretarías de educación. No
se coma ese cuento, se va a indigestar. La ruta de atención integral para la convivencia escolar no se diseñó para promover la impunidad. Deje de ser pendejo, se va a meter en problemas. Pendejo viene de pendus, oscilar, y ejus, dejarse llevar de un lado para otro. No lo haga. Deje de ser pendejo y estarle creyendo ese discurso a esos ignorantes del Ministerio de Educación, a esas ignorantes e ignorantes de las secretarías de educación certificada. La ruta de atención integral para la convivencia escolar no se diseñó de ninguna manera para promover la impunidad. Deje de estar hablando esas pendejadas que se va a meter en problemas. Pero si quiere, pues haga. El funcionario público es usted y el que trabaja con menores en un colegio privado es usted. Yo no. Por el contrario de esas afirmaciones ridículas, temerarias, irresponsables y grotescas, la ruta de atención integral para la convivencia escolar tiene los siguientes objetivos. Vuelvo y repito, uno de los objetivos no es promover la impunidad, mijo. Tienen los siguientes objetivos legales legítimos y precisamente son taxativos por lo mismo, para que usted sepa realmente qué es la ruta de atención. Primero, formar sujetos activos de derechos. Los sujetos activos de derechos están en el artículo 15 de la Ley de Infancia, para que usted vaya y lo lea. Los estudiantes no solo son sujetos de derechos, también son sujetos de deberes. Segundo, fomentar la participación y la inclusión de toda la comunidad educativa. No lo que fomenta y promueve la Corte Inconstitucional y sus pelafustanes de turno cuando vienen y le dicen a usted que el libre desarrollo de la personalidad es casi que absoluto o es un derecho absoluto y que los mayores de 14 años pueden ir a los colegios a inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a los menores de 14 años. Yo no sé de dónde la Corte Inconstitucional y sus pelafustanes de turno, sus mequetrefes, magistrados ignorantes, salen a decir que los mayores de 14 años que ostentan libre desarrollo de la personalidad pueden ir a los colegios a inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a menores de 14 años, como si los menores de 14 años no fueran sujetos de derechos. Eso es lo más delincuente que yo haya podido escuchar. Entonces, la ruta de atención escolar no es para que los mayores de 14 años hagan lo que les dé la gana y los menores de 14 años se tengan que aguantar. No. La ruta de atención escolar es para fomentar la participación y la inclusión de toda la comunidad educativa. La ruta de atención escolar no está diseñada para fomentar los amiguismos y el padrinazgo con situaciones o acciones en las cuales se menoscaban los derechos de los menores de 14 años, ni tampoco favorecer la impunidad. La ruta de atención escolar tiene como propósito y objetivo mejorar el clima escolar, pero además también atender de manera ágil e integral todas estas situaciones que se presenten en el ámbito escolar. Y finalmente, uno de los objetivos y propósitos de la ruta de atención escolar es hacerle un seguimiento a esas situaciones que se presenten en el ámbito escolar. Eso sí es uno de los objetivos y uno de los propósitos de la ruta. Entonces, finalmente, ¿qué es la ruta de atención? Pues la ruta de atención escolar es la suma de 4 componentes. Un componente de promoción, que es dar a conocer o socializar. Un componente de prevención, que es sugerir herramientas, estrategias y mecanismos. Un componente de atención que traduce intervención y que algunos funcionarios públicos ignorantes, peleles, mequetrefes y fantoches badulaques salen a decir que dentro de este componente de atención, los orientadores y las orientadoras tienen que hacer intervenciones clínicas no solo a los estudiantes, sino a las familias. Oiga, cuando un funcionario público de una secretaría de educación, un mequetrefe de estos pelafustán ignorante, pelele badulaque,
le salga con esas, usted le dice, no, 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 no. Eso no está dentro de mi manual de funciones como orientador. Yo no hago intervenciones clínicas porque para eso no me contrataron. Yo no pasé el concurso para hacer intervenciones clínicas. Yo tengo es que remitir los casos a la EPS y chao. Y en el colegio privado usted no contrata a un orientador o una orientadora para quedarme en consultorio clínico. ¿Quién le dijo a usted esa pendejada? Ahí leía yo, curiosamente esta mañana, a un funcionario público de la gobernación de Cundinamarca, ahí tengo el documento, exigiendo es que cuáles fueron las intervenciones clínicas de la orientadora. Y yo, venga, este pendejo, ¿de dónde salió? ¿Qué tipejo este tan ignorante y de dónde contratan a semejantes ignorantes para estos puestos en los cuales se tiene que tener una idoneidad y un conocimiento brutal, pero no de bruto, sino brutal de cantidad? Y este tipo es que solicitando informe de las intervenciones clínicas de la orientadora, óigame Dios, absolutamente ignorante y repugnante esa ignorancia. La ruta de atención escolar es la suma de 4 componentes de promoción, de prevención, de atención y por último el seguimiento. ¿Quién hace el seguimiento? El rector, la orientadora y el profesor conocedor del hecho. Ellos tienen que hacer el seguimiento. Están obligados por la ley, no es que ellos quieran. ¿Qué es la ruta de atención escolar? La ruta de atención escolar es un elemento constructivo que parametriza y que reglamenta y que genera unas exigencias. Parte de esas exigencias que genera la ruta de atención escolar es que invoca, exige, reclama 6 talleres de escuela de padres. 6 talleres de escuela de padres. ¿Cuáles son? Y son obligatorios, ¿no? Aclaro. Cuando le digo que invoca 6 talleres de padres, no es que es porque usted quiera y se levantó con ganas de dictarlo. No, mijo. Se lo estoy diciendo es para que usted sepa que son de carácter obligatorio. Por la sentencia 478 del 2015 del señor Sergio Urrego, estamos con la prevención del suicidio. El segundo, la orientación sexual asertiva. Y el tercero, la prevención del acoso escolar y el matoneo. Eso de estarle preguntando a menores de 14 años si se percibe hombre, mujer, si se percibe homosexual, transexual, intersexual, eso es un delito, mijo. Váyale al artículo 209 del Código Penal. Váyale al artículo 209 del Código Penal. Usted no puede inducir, ni coercitar, ni constreñir en el ámbito sexual a menores de 14. No lo haga. Se va a meter en problemas. Pero bueno, hágalo porque uno les dice y les entra por uno y sale por el otro. Y el tercer taller es la prevención del acoso escolar y el matoneo, que por supuesto ya sabe usted que en algunos casos, el acoso escolar y matoneo ya constituye delito. El cuarto taller es la prevención del embarazo adolescente por aquello del COMPES 147 del 2012. COMPES 147 del 2012 lo encuentra ya en Google, exige que se haga un taller escuela de padres de prevención del embarazo adolescente para bajar las cifras de embarazo adolescente. El quinto taller, que es la prevención del consumo de drogas y sustancias, proviene del artículo 376 y 381 del Código Penal, del artículo 34 de la Ley 1801 del 2016 y de la Ley 2000 del 2019. Y el sexto taller que se exige, se reclama y se invoca a partir de la ruta de atención como obligatorio, es el de prevención del abuso sexual infantil, cuyas siglas son ASI. Cuando usted encuentre siglas como ASI, A.S.I. Pues es abuso sexual infantil. Entonces, la prevención del abuso sexual infantil parte del artículo quinto, parágrafo de la Ley 2025 del 2020 y casi que la construcción de ese artículo nos la deben a nosotros en Educate para Educar porque nosotros fuimos los que aportamos 26 páginas de exposición de motivos para que ese artículo cobrara vida. Vuelvo y repito,
artículo quinto, parágrafo de la ley 2025 del 2020, que es la que obliga a los talleres de escuela de padres y que tiene que ser en una asistencia obligatoria. No es si al padre de familia le dio la gana de asistir. Y usted ya debe saber eso porque ha tenido 4 años para leerla. Es la ley 2025 del 2020 y tiene solo 7 páginas. Ahora, ¿qué es la ruta de atención en términos de promoción y prevención? Pues sepa que la promoción y la prevención son los dos componentes de la ruta de atención escolar que cumplen la misión de informar, de prevenir, de advertir, de formar, de avisar y de generar, esto es importante, y de generar las necesarias evidencias, por eso se lo resalté ahí en amarillo y mayúscula, las necesarias evidencias para enviar y encarpetar para las IAS, o sea, policía, fiscalía, personería, comisaría, para el bienestar familiar y para otros. Le voy a dar un ejemplo. Resulta que en un colegio de Soledad Atlántico, X, no voy a dar el nombre del colegio, en Soledad Atlántico yo manejé ese caso, se suicidó una estudiante dentro de los baños del colegio. La pelada se suicidó y en la casa dejó una carta de que ella se suicidaba porque la profesora fulana, que era la profesora de español, y otras 4 compañeras del salón se la tenían montada. Entonces, a la profesora de español no le fue nada bien porque era el testimonio de una menor que por supuesto dejó una carta que era solamente hacer un trabajo de peritaje de una persona que va y coge el escrito que dejó de suicidio con los cuadernos de la estudiante, comparan las letras y pues viene un perito forense y hace su trabajo forense y determina que en efecto las letras coinciden. Entonces vuelvo y le repito, se engüesó la profesora. Y de las 4 delincuentes que indujeron al suicidio a esta niña por su matoneo y su acoso, pues hubo testigos del mismo salón que sí dijeron menores de edad, sí, esas 4 se la tenían montada a la niña que se suicidó y entonces ese caso se ganó facilísimo y 130 millones de pesos tuvieron que sacar del bolsillito los papás de las delincuentes más el colegio. El asunto aquí, ¿cuál es? Que cuando la fiscalía fue y le preguntó, fiscalía, no inspección y vigilancia, fiscalía. Fiscalía fue y le preguntó al colegio que cuáles eran los talleres de escuela de padres y cuáles eran los talleres de prevención del suicidio que le habían dictado tanto a los padres de familia como a los estudiantes, que por si acaso la estudiante hubiera recibido un taller de prevención del suicidio, pues no se hubiera suicidado. Y el taller escuela de padres y de estudiantes de prevención del suicidio brilló por su ausencia. Entonces allí, pues el colegio encontró una responsabilidad de cómplice por omisión, cómplice por omisión en el suicidio de esta estudiante. Ese es un ejemplo del cual yo le estoy dando. Otro caso tuve en Cali, por eso estoy dando ejemplos claros para que usted lo entienda bien en analogías de casuística real. Otro caso que también tuve en Cali y que también lo manejamos acá fue el caso de 3 padres de familia que le hicieron 3 derechos de petición. Desde el mes de agosto le mandaron derecho de petición al rector. Venga, tenemos conocimiento de que presuntamente el estudiante fulano es el jíbaro del colegio y está induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando el consumo de drogas a los otros estudiantes. Es el jíbaro y además les suministra la droga. Agosto. El rector no hizo nada, saludó a la bandera, no activó ruta, mamadera de gallo, nada. Los padres de familia volvieron a escribirle ya en septiembre. Venga, hace un mes le hicimos el derecho de petición, usted nada que contesta, no han activado ruta, este man sigue vendiendo las drogas, bla, bla, bla. Resulta que para noviembre vinieron los padres de familia, otra vez, venga hermano, desde hace 2 meses le estamos diciendo que usted como rector tiene que tomar medidas con este estudiante fulano y una vez le advertimos que si lo recibe el otro año en el colegio nos vamos a ir con toda porque es que él es el jíbaro y entonces usted no hace nada y entonces usted es que como que el cómplice del man ahí o cómo es que van en el negocio. Noviembre. En las últimas semanas de enero volvieron y le mandaron el derecho de petición al man porque vieron matriculado al jíbaro de turno.
Y el jíbaro era un estudiante de 16 años que iba y vendía las drogas en el colegio y todo el mundo sabía que era el jíbaro, pero el rector no hacía nada. Pues de una vez le metieron el denuncio a ese rector por cómplice en suministro a menor, que es el 381 del Código Penal, 381 del Código Penal, 381 del Código Penal. Y le clavaron el denuncio por cómplice a ese rector y con la demostración de que le habían radicado 3 derechos de petición y en ninguno hizo nada. Pues ahí lo metieron por cómplice y ahí lo levantaron feísimo, penal, disciplinario y en reparación directa a este rector. Y fueron y le preguntaron que cuál es el taller de padres de familia y el taller de prevención del consumo de drogas. Pues brilló por su ausencia, pues brilló por su ausencia y entonces ahí le clavaron su prevaricato por omisión para que coja el paso. Entonces, además de que es cómplice del suministro a menor 381 del Código Penal, también le metieron su prevaricato por omisión 414 del Código Penal. Este caso lo manejamos nosotros y chéverísimo porque es bueno y es importante y es satisfactorio lograr cárcel para un delincuente de estos que creen que los derechos de los papás y los derechos de los estudiantes son un saludo a la bandera y que yo como rector, como soy rector, hago lo que me da la gana. Y es rico que le den cárcel para que se dé cuenta que así no es tan fácil. Ahora, la ruta de atención escolar es la suma coherente de las acciones, protocolos, actas, decisiones, argumentos y actuaciones que vienen derivadas de una situación que puede amenazar o que puede afectar la convivencia escolar. Aquí en este caso, por ejemplo, los papás decían, este man es una amenaza para los otros pelados porque trae droga y la vende. Y hay una afectación real. Y ya solo cuando en noviembre hubo 4 pelados que se metieron una sobredosis, ahí sí fue que los otros papás se pusieron en la alerta y más sin embargo este tipejo siguió recibiendo al jíbaro como si nada. Entonces se merece la cárcel que le dieron. Entonces, la ruta de atención escolar es la que previene todas estas situaciones derivadas de amenaza o de situaciones que generan realmente daño a la sana convivencia, ya sea personal o grupal, porque puede ser que la sana convivencia se deteriore por un solo estudiante o se deteriore por un grupo de estudiantes. Eso sí ya depende del manejo que usted le dé. Aquí entramos a un video que por ahí algún mequetrefe ignorante pelafustán lo envió sin ningún tipo de contexto. Este video es de 2023, este video es de 2023. Y no faltó el ignorante Pelele Pelafustán, que fue y lo envió a algunos grupos de profesores, haciéndoles creer que el video era de 2024 para el mes de noviembre. Pues no, los desengaño, ese video ese no es de 2024, es un video de 2023. Hago la respectiva aclaración. Los derechos de autor le pertenecen a ese canal que aparece ahí en pantalla, a ese noticiero. El video lo descargamos de redes sociales y pues no tenemos los derechos de autor. Los derechos de autor le pertenecen a ese noticiero, a ese canal y pues obviamente les damos todos los créditos y todos los derechos de autor y estamos utilizando el material de ese noticiero únicamente como un uso de la parte académica, cognitiva y curricular. Entonces, por eso se usa ese video como parte académica, cognitiva, curricular en esta capacitación. Entonces, le voy a dar inicio para que usted lo pueda escuchar y ver. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esa práctica ya puede ser calificada como un delito. Rocío Franco, usted tiene los detalles de esta trascendental decisión.
Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o matoneo, que es un acoso juvenil dentro de los grupos escolares o deportivos, sí puede llegar a convertirse en un delito y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trate de menores de edad. La Corte estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, a la burla y además lo fotografiaban. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea la dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento de los abogados de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento debe cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. Entonces, como usted lo puede analizar y puede hacer usted, digamos, como un abordaje en sana crítica y en lógica, usted se da cuenta que el hecho de que ya el matoneo se constituya en algunos casos, en algunos casos, como delito, pues hace que su ruta de atención escolar tenga que ser robustecida y tenga que ser blindada y tenga que ser más estricta. Ahora, por otro lado, escúcheme bien lo que yo voy a decir y sostengo mi tesis y la voy a seguir sosteniendo. Todos los hechos de matoneo son delito. Todos los hechos de matoneo son delito. Para mí y mi concepto jurídico, si me lo preguntan, todos los hechos de matoneo constituyen delito. Todos los hechos de matoneo se constituyen como maltrato infantil, maltrato infantil, maltrato infantil, artículo 18 de la Ley de Infancia. Todos los hechos de matoneo se constituyen como maltrato infantil, ya sea maltrato físico, psicológico o emocional. Para mí, todos los hechos de matoneo traducen delito, pero en algunos colegios dicen que solo son situaciones tipo 2 y en algunos colegios que solo son situaciones tipo 1. Y en algunas secretarías de educación, mequetrefes ignorantes, salen a decir que esos son solo situaciones tipo 2. Pero si usted revisa qué es maltrato infantil, realmente los verbos rectores del maltrato infantil, encontrará que todas las situaciones de matoneo y acoso escolar son un maltrato infantil físico, psicológico o emocional. Ahí le dejo la inquietud. Ahora, la ruta de atención escolar para la convivencia escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y, por supuesto, la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar en todos los casos en que el ámbito escolar se ve afectado a través de la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de instituciones educativas se articulen en una oferta de servicio ágil, integral y complementaria. Eso dice el artículo 29 de la Ley 1620 del 2013 que usted ha tenido 11 años para leer. Ahora, dice que en cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones educativas, o sea, ahí no está haciendo un distingo o no distingue o no separa o no discrimina entre colegios privados y oficiales, sino que aplica para todos. Dice que las instituciones y las entidades que conforman el sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar básica y media, así como casos de embarazo en adolescentes. Este artículo 29 derrumba, echa al piso lo que está haciendo esta delincuente rectora del municipio de Soacha, en Cundinamarca, que está montando su propia ruta de atención y que todos los profesores le tienen que llevar a ella los casos y ella determina y ella elige cuáles son los que envía al CIUSE, para que me entiendan.
Eso la hace cómplice por omisión y está prevaricando por omisión. Y estos profesores que se prestan para esa, pues también son unos delincuentes que están prevaricando, porque están violando el artículo 29 de la ley 1620 del 2013 y están también prevaricando porque violan el artículo, además del 19 de la ley 1620 del 2013, el 1146 del 2007 es el, digamos como que el canon de lo que tiene que hacer usted cuando va a denunciar los hechos de violación y de abusos sexuales. Entonces están violando este canon, que es la ley 1146 del 2007 en sus artículos 12 y 15, para que lo tenga claro. Por otro lado, la ley 1620 del 2013 en su artículo 30, que habla de la ruta de atención escolar y sus componentes, dice que la ruta de atención integral tendrá como mínimo 4 componentes. El de promoción, ya le dije que es promoción, dar a conocer y socializar, o sea, el principio de publicidad. Prevención, o sea, los talleres de escuela de padres, que ya le dije cuáles son los 6 obligatorios. El de atención, que generalmente lo hace el coordinador y la orientadora, y el seguimiento, que lo hace el rector, lo hace la orientadora y el profesor que denunció el caso o el hecho, o el primer respondiente. Dice que el componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo, así como los mecanismos y las instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. Aquí en este componente de promoción es donde entramos nosotros, Edúcate para Educar. Nosotros, a través de este componente y con este artículo 30, es que legalizamos y legitimamos que nosotros podamos realizar alianzas con colegios privados, con colegios oficiales, con colegios que nos contratan, para nosotros ir a dictar los talleres de escuela de padres de familia. Es de esa manera como lo legitimamos y como lo legalizamos. Ahora, dice el componente de prevención que deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral de niño, niña, adolescente. Y vuelvo y repito, esto habla de los talleres de escuela de padres de familia, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar, y que incide sobre las causas que puedan potencialmente originar una problemática de violencia escolar. Y habla sobre los factores precipitantes en la familia y en los demás espacios sustitutivos de la vida familiar que se manifiestan en comportamientos violentos de los estudiantes que vulneran los derechos de los demás. Y por tanto, quienes los manifiestan están en un riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en un contexto escolar. Entonces, este componente de prevención, vuelvo y repito, lo constituyen los talleres escuela de padres de carácter obligatorio. Y el componente de atención dice que es aquel que deberá desarrollar unas estrategias que le permitan asistir al niño, niña o adolescente, al padre, la madre de familia o al acudiente, al educador, de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cada vez que se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y de Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Escúchelo bien. Este componente de atención vincula e involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. O sea que la orientadora lo que tiene que hacer es remitir a la EPS, remitir a Secretaría de Salud, remitir a Personería, remitir a Comisaría, remitir a Bienestar Familiar. Ningún tipo de intervención clínica, como está exigiendo allá el señor ignorante Mequetrefe Pelafustán allá, funcionario de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. Por ningún lado, mijo. Los orientadores y las orientadoras no tienen por qué realizar ningún tipo de intervención clínica.
Sentencia T de tutela 532 de 2020. Sentencia T de tutela 532 de 2020. Repito, sentencia T de tutela 532 de 2020, que por supuesto este ignorante Pelafustán Mequetrefe desconoce. Esa sentencia dice que los profesores, coordinadores, orientadores y rectores no son agentes clínicos, no son especialistas médicos y que los colegios no son ni hospitales ni clínicas. Chao y adiós. Finalmente, el componente de seguimiento se centrará en realizar un reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, o sea, el SIUCE, y tiene que caracterizar, argumentar y detallar el estado de cada uno de los casos de atención reportados. Recuerde que el SIUCE, o Sistema Institucional Unificado de Convivencia Escolar, viene desde el 2013, no desde el 2022, como dicen allá en el Ministerio de Educación estos mequetrefes ignorantes. El SIUCE no es del 2022, mijo. Aquí están hablando del SIUCE y estamos hablando del artículo 30 de la ley 1620 del 2013, que tiene 11 años de vigencia. ¿Quién le dijo a usted que el SIUCE es del 2022? Por favor. Por otro lado, los protocolos, y con eso vamos cerrando esta clase de hoy, la segunda clase. Los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar tienen su génesis, su origen, su participación inicial en la identificación de esas situaciones que afectan la convivencia escolar por acoso o violencia escolar. Es decir, usted tiene que identificar de una manera precisa y contundente si es una situación tipo 1, si es una situación tipo 2 o si es una situación tipo 3. Eso es lo que usted tiene que identificar primero que cualquier cosa. Y de ahí usted determina a dónde tienen que ser remitidos y al Comité de Convivencia Escolar, donde lo van a documentar, analizar y atender a partir de lo que diga el manual de convivencia escolar de su colegio, que vuelvo y repito, aquí es donde yo soy incisivo, molesto y cansón. Si no está actualizado su manual, si no tiene las 15 sentencias de la Corte, si no tiene las 4 leyes nuevas, pues usted de qué está hablando. Pues usted de qué está hablando. El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, de los estudiantes, de algún docente, de algún directivo docente, de un padre de familia o de acudientes, o incluso de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier otra persona que conozca de situaciones que afectan la convivencia escolar. Por ejemplo, una señora ahí del barrio que ve a los estudiantes del colegio salir con el uniforme del colegio y ponerse a fumar cigarrillo. Pues eso está prohibido por la ley 1335 del 2009. Ley 1335 del 2009 prohíbe los cigarrillos y prohíbe los vapeadores. Entonces la señora, que es vecina, va y llama de manera anónima al colegio y dice: es que los estudiantes de allá de su colegio salen con el uniforme a fumar cigarrillo o vapeadores aquí al frente de mi casa. Necesito que ustedes investiguen a esos estudiantes y los sancionen. Allí aplica perfectamente una activación de oficio, porque la señora está llamando de manera anónima, pero necesita sanciones. Aquí se puede activar porque ella es cualquier persona que conoció esa situación que afecta a la convivencia escolar y la está denunciando, para que usted más o menos entienda. Y el artículo 31 de la ley 1620 del 2013, que habla de los protocolos, también señala que los protocolos y procedimientos de la ruta deben considerar algunos postulados, unas directrices, unos parámetros, unas bases. El primero, que haya una apuesta de conocimiento de los hechos por parte de las directivas de algún docente o de los estudiantes involucrados. O sea, alguien tiene que denunciar o se puede hacer de oficio con un anónimo. Dos, brindar el conocimiento de estos hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los agresores, o sea, los generadores de los hechos violentos. Y tres, se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados, procurando encontrar espacios de conciliación. Este es el artículo 31, numeral 3, que algunos ignorantes mequetrefes, pelafustanes, irresponsables, temerarios, salen a decir que este artículo en este numeral derogó las faltas.
Oiga, usted tiene que ser muy estúpido y muy retrasado mental y tener un problema de lectura grandísimo para salir a decir eso. Se lo repito. Lo que dice este artículo es, se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de conciliación. Ahí se lo subrayé, mijo. Cuando proceda. Usted no puede estar conciliando situaciones tipo 3. Usted no es nadie para conciliar situaciones tipo 3. Usted no es nadie para conciliar situaciones tipo 3. Usted no es un juez de la República. Usted no es juez especializado en infancia. Usted no es un juez de familia. Usted no es un defensor de familia. Usted ni siquiera tiene tarjeta profesional de abogado. No sea ignorante, no sea pelele. ¿Cómo se le ocurre decir usted que este artículo lo que está diciendo en ese numeral es que está derogando las faltas? De ninguna manera. Aquí lo que está diciendo es que usted genere espacios de conciliación cuando proceda, cuando realmente sea legal y legítimo que se pueda conciliar y que lo haga garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas incluyentes, que sea solidario de la corresponsabilidad y por supuesto el respeto por los derechos humanos. Pero de ninguna manera dice por acá, ni taxativo ni tácito, que se están derogando las faltas. Deje de ser ignorante y pelele. No, señor. Y cuarto, que usted tiene que garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. Atención integral y seguimiento pertinente. Ahí le boto el dato para que no se le olvide. Y lo que voy a mostrar son imágenes fuertes, delicadas, sensibles. Repito, a continuación voy a mostrar unos videos que son delicados, sensibles y fuertes. Son unos homicidios. Si usted es una persona sensible, le hago la advertencia, preferible que no los mire, preferible que no los mire. Voy a mostrar unos asesinatos que se presentan, que ocurren en instituciones educativas para dejar una moraleja y una reflexión final de esta segunda clase. Tenemos aquí el homicidio de una menor de 11 años que sucede con que la compañera la desnuca en 6 segundos. 6 segundos. Esto ocurrió en una escuela en México. Eso no significa que no pueda ocurrir en un colegio de Colombia. ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos, Carla! ¡Dale! Ahí usted observa, ya la niña ¡Güey, está no mames! ¡No desconectada. mames, güey! Ahorita ¡Dale! está muerta. Está muerta. Tranquila, no pasa nada. Y viene un perfecto ignorante que dice, profesor, allá la niña que tira sus brazos, ya está, su cerebro sin oxígeno, ya está desnucada, y el ignorante que la toma, que no pasa nada, no pasa nada, solamente está agonizando, está muriendo, está muerta. Cuando la niña ya tuerce los bracitos y los pone rectos, es que ya su cerebro no está recibiendo oxígeno porque está desnucada. Yo no creo que la agresora que tiene 12 años y mató a su compañera y la desnucó, no creo que hubiera tenido la intención de matarla, pero tampoco creo que se haya levantado con la intención de asesinar a alguien. Pero sí le genera un problema brutal a sus padres, al colegio y a ese pelafustán ignorante que se nota que estaba viendo la pelea y en lugar de parar la pelea, se esperó a que la niña desnucara a la otra. Y dice ser profesor. Además de que usted ve una horda de estudiantes ignorantes, pelafustanes y cómplices, que en lugar de detener la pelea, la están grabando y están asusando a su compañera para que le pegue más duro a la otra. Vamos con otro homicidio que ocurre en un asesinato, que este es con saña. Saña es que usted golpea con furia y en repetidas ocasiones y que lo hace de una manera asquerosa y brutal, en donde este delincuente asesino de 17 años mata a su compañero de 16 y también lo desnuca, y también se demora 7 segundos desnucando al compañero y le golpea la cabeza contra el piso en 4 ocasiones, en saña, o sea, está ensañado, matando al compañero este asesino, y los dos usando el uniforme del colegio. En el primer video también usted observó
las niñas estaban con el uniforme del colegio. Aquí por ser en la costa, esto sí es Colombia, este es un colegio de la costa, el uniforme es la camisa blanca tiene bordado el escudo del colegio allí obviamente por la temperatura que se maneja, por la situación y porque es de la costa. Entonces ahí le daré play y usted observará el video y luego iremos a las conclusiones finales. Ahí ya lo ven. Hace parte del golpea, usted observa 4 veces la cabeza contra el piso. Ahí ya lo tiene muerto, ya lo ha asesinado. Y se observa lo mismo, una horda de ignorantes ahí alrededor mirando, cómplices por omisión, que solo se quedan observando cómo este asesino de 17 años desnuca a su compañero de 16 y ya muerto, lo golpea 4 veces más contra el piso y tenemos un homicidio allí, en donde están utilizando el uniforme del colegio y con cuántos cómplices por omisión se encuentra usted allí en este caso. Y este fue en el Valle del Cauca, en donde hago la aclaración y hago mi fe de ratas. A mí me llega el video como si fuera un homicidio, pero en otros videos dicen que no la mató. Entonces yo hago mi fe de rata. Para mí, la desnucó y la mató, porque inmediatamente la desnuca sangra. Pero pues vuelvo y repito, en algunos otros videos yo no tengo la precisión clara de que la mató, pero para mí la desnucó por la sangre que sale por la nariz. Y es un asesinato que ocurre en 6 segundos de una niña desnucada, que también están utilizando la blusa del colegio, que hace que el uniforme sea el nexo causal que le genera responsabilidad al colegio, y que observa usted una cantidad de ignorantes, pelafustanes mequetrefes, que vienen siendo cómplices por omisión, que solo se dedican a grabar. Entonces, como para que usted tenga claro qué tipo de ruta de atención aplicaría allí. Allí parece que tenemos un problemita con con el rodaje del video. Vamos a intentar a ver si logramos que el video nos ruede bien. Intentaremos por segunda ocasión. Vamos a ver si allí después del empujón la gira y hay una silla y la silla lamentablemente la está esperando. Y en la silla pues viene la desnucada de la otra estudiante. El video está presentando molestias, lamentablemente. Voy a intentar por última vez, que si no, pero ya más o menos te brindé el contexto. Bueno, de la pelea, ve más o menos unos 8 o 10 ignorantes grabando, vienen los empujones, la otra chica la gira, la empuja contra una silla y viene la desnucada. Entonces viene, lamentablemente el video no se nos dejó rotar, pero ya más o menos usted tiene el contexto, porque no se trata de estar ahí